Buon pomeriggio a tutti. Scusate, ma non parlo italiano bene, quindi farò la presentazione en español. Bien, mi intervención va, como bien ha dicho el profesor Romano, va a tratar sobre la voz y la adquisición de la lengua. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de adquisición lingüística. La adquisición de la lengua madre, de la lengua materna, se refiere a cómo desarrollamos la capacidad de hablar, la capacidad lingüística de los seres humanos. Es decir, nosotros no nacemos sabiendo hablar, así que debemos adquirir el lenguaje. El lenguaje es una cosa que se aprende y tiene mucho que ver el cerebro humano en todo ello, lógicamente. Por eso ha sido objeto de estudio de disciplinas como la psicolingüística y de otras corrientes lingüísticas que lo han tomado como eje central de sus teorías. A la hora de hablar de desarrollo lingüístico, de adquisición del lenguaje, se reconoce que universalmente, es decir, en todos los lugares del planeta, hay una serie de fases comunes en la adquisición del lenguaje, una serie de fases por las que todos los niños, desde su nacimiento, pasan. A los 6 meses, más o menos, ya se producen los primeros sonidos articulados, lo que conocemos como balbuceo. Es decir, los niños empiezan a decir na, 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 ba, 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 ba. Al año se producen ya las primeras palabras. Al final, más o menos, del segundo año, las culminan estas palabras en frases. Y ya se da un desarrollo prácticamente completo, aunque luego lógicamente se va mejorando, a los 4 o 5 años. Como decía antes, no nacemos sabiendo hablar. Para desarrollar la facultad del lenguaje tenemos que estar expuestos a una serie de condiciones específicas. Es necesario que se dé una serie de condiciones que proporcionen una sólida base al niño para que pueda adquirir el lenguaje adecuadamente. La adquisición de la lengua normalmente se produce en un periodo comprendido desde nuestro nacimiento hasta más o menos los 6 o 7 años. Siguiendo Sestero 2004, si durante esta fase, es decir, desde el nacimiento hasta 6 o 7 años, no se dan una serie, como decía antes, de condiciones especiales, por ejemplo, si los niños no están expuestos a la presencia de una lengua, ya veremos después qué casos se pueden dar, o si no hay una interacción suficiente con otros seres humanos, no se va a poder dar esa adquisición satisfactoria de la lengua. Aquí ya empieza a verse el papel tan importante que tiene la voz. Si no hay voz a nuestro alrededor, si no hay otros seres humanos con los que interactuar, difícilmente vamos a poder desarrollar nuestro lenguaje, nuestra lengua en condiciones óptimas. Siguiendo con esta idea, Levenberg en el 67 ya hablaba de un periodo crítico, es decir, que los niños debían desarrollar esa capacidad de lenguaje, debían estar expuestos a una serie de estímulos durante el periodo en que su cerebro se estaba desarrollando, en que su cerebro está todavía madurando. Esta idea de periodo crítico no está exenta de polémica, todavía hoy en día se está discutiendo, pero se han dado algunas pruebas, algunas ideas que parecen sustentables. Por ejemplo, parece que los casos de niños que han estado privados de estímulos lingüísticos hasta ya han sobrepasado esa edad, parecen demostrar que efectivamente existe un periodo crítico. Luego vamos a ver por qué. Y además, todos sabemos que los niños pequeños son una verdadera esponja a la hora de aprender, ya que cuando están aprendiendo una segunda lengua, la hacen con mucha rapidez. No es lo mismo que un niño de 3, 4, 5 años empiece a aprender una segunda lengua que una persona de 30, por ejemplo. Puede aprenderla lógicamente, pero no se da con esa facilidad y rapidez. Tenemos que tener en cuenta algunos puntos fundamentales. En primer caso, los niños que logran aprender 2 o más lenguas al mismo tiempo. Se trata de los hablantes bilingües o multilingües. Ambas lenguas son, lógicamente, maternas. El caso del bilingüismo daría para una sola presentación, lógicamente, porque es un tema
muy variado y muy rico. Antes se decía que el bilingüismo podía ser negativo, podía traer dificultades de aprendizaje a los niños. Los últimos estudios dicen que es al contrario, que es algo positivo. En segundo lugar, tenemos que considerar el uso. ¿La lengua que llamamos materna se conserva para toda la vida o no? Pues, lógicamente podemos pensar que sí. Si mi lengua materna es el español, pensaré que siempre va a ser el español. Y es lo más normal. No obstante, no faltan los casos en que se pierde la lengua materna. Me refiero, por ejemplo, a los niños adoptados. Por ejemplo, un niño de lengua materna francesa que sea adoptado por padres ingleses, lógicamente, a su alrededor solo va a tener inglés y, por tanto, perderá esa lengua materna. Y esto le trae toda una serie de conflictos internos. Es decir, no se trata de sustituir una lengua por la otra, sino de sustituir una realidad lingüística por otra. Estamos cambiando el mundo del niño. El niño sabe cómo relacionarse, sabe cómo nombrar lo que está a su alrededor en su lengua, pero se lo están sustituyendo por otra. De hecho, hay en ese periodo de sustitución, hay alguna etapa en la que realmente el niño no sabe muy bien qué hacer, cómo relacionarse con el mundo que le rodea. Antes mencionaba los casos de los niños que no han sido expuestos adecuadamente a las condiciones que deberían darse para desarrollar el lenguaje. Son los casos denominados niños salvajes. Los más famosos son el de Jenny y el de Víctor Daveyron. En el caso de Jenny se trata de una niña de 13 años que fue encerrada por su padre desde casi su nacimiento en una habitación. No tuvo contacto con ningún otro ser humano sino con su padre, y muy escaso, y por tanto no fue capaz de desarrollar el lenguaje porque, lógicamente, si la encontraron a los 13 años ya había sobrepasado el periodo en que podía realmente adquirir una lengua. Sí pudo aprender a leer palabras, frases, etc., pero no pudo realmente desarrollar el lenguaje satisfactoriamente. Un caso similar es el de Víctor Daveyron, en Francia, al que encontraron en un bosque un joven estudiante de medicina. Se hizo cargo de él, intentó enseñarle, intentó que mejorara y también demostró algún avance, pero nuevamente había sobrepasado ese periodo crítico, llamémoslo así, y no pudo llegar a desarrollar la lengua como debería haberlo hecho. La adquisición del lenguaje, ya mencioné antes algunas de estas fases, pasa por unas ciertas fases en cada niño. A los 2 meses ya los niños empiezan a realizar algunos sonidos. A los 3 meses, inician, ya saben respetar el turno de conversación, no saben hablar, pero saben cuándo deben callar y cuándo deben hacer sonido. A los 6 meses empieza el que ya mencioné, el balbuceo, es decir, secuencias de sílabas, que sirven como entrenamiento, ya que poco a poco esas secuencias de sílabas irán pareciéndose más a los sonidos y a la entonación de su lengua materna. Además, le sirven al niño para escucharse, no solamente para entrenarse hablando, sino para recibir sus propios sonidos. Y de aquí surge un interrogante. ¿Podemos hablar sin tener retroalimentación de nuestra propia voz, es decir, sin escucharnos? Parece una pregunta un poco obvia, pero si lo pensamos bien, la voz no es algo tan simple como ejercito mis cuerdas vocales y hablo y nada más. Tiene un doble sentido, una doble faceta. Es tan importante emitir como recibir. Por eso las personas sordas no desarrollan o les cuesta mucho desarrollar su propia voz porque no se escuchan. De ahí esa doble interacción de nuestra voz. Bueno, siguiendo con las fases del lenguaje, al año la comunicación de los niños se apoya en gestos que preceden a las palabras. Y a los 2 años esos gestos se combinan con las producciones verbales. El desarrollo lingüístico está formado por una serie de componentes. En primer lugar, nos encontramos con el nivel fonológico, que es el de los sonidos, los sonidos que pronunciamos. En segundo lugar, el componente léxico-semántico, o sea, las palabras, su significado. El componente gramatical, cómo combinamos esas palabras en frases, en oraciones. Y finalmente el componente pragmático,
cómo nos desenvolvemos en una conversación, qué estrategias seguimos para relacionarnos con los demás dentro de las conversaciones de cada día. El primero de ellos, en cuanto al desarrollo fonológico, depende de la capacidad que tenga el niño para atender a lo que le rodea, para producir sonidos, para combinarlos. Las primeras palabras, lógicamente, están limitadas por el número de sonidos que el niño puede pronunciar. Es decir, a medida que el niño vaya adquiriendo más sonidos, podrá pronunciar más palabras. Por eso, los niños recurren a una serie de estrategias como las que vemos aquí. En español, nosotros decimos perro, carro. Esa R es muy difícil para los niños a la hora de desarrollarla, ¿no? Al final, normalmente se desarrolla, pero es muy difícil para algunos hablantes extranjeros. ¿Qué hacen los niños? Pues de pronto no dicen perro, sino intentan sustituir, intentan ver cómo pueden decirlo, así que empiezan diciendo Pedro, Cadro, hasta que poco a poco van refinando y por fin logran decir perro, carro. A partir de los 2 o 3 años ya se distinguen todos los sonidos de la lengua materna, se distinguen, no que se pronuncien, pero ya a los 4 años sí que se da un desarrollo prácticamente completo. Los niños comprenden los sonidos y además son capaces de pronunciarlos. Como curiosidad, tenemos que decir que los niños prefieren los sonidos de su lengua materna a los de otras lenguas. O sea, hay estudios que en efecto han puesto, por ejemplo, a niños de 4 meses a escuchar distintas lenguas. Por ejemplo, un niño con una lengua materna italiana escucha una grabación en español y una grabación en chino y por diversos métodos que se tienen de analizar, se ha demostrado que el niño preferiría la lengua española, por ejemplo, ya que es más próxima a su lengua materna. Siguiendo con el desarrollo del léxico semántico, al igual que nos pasa con los sonidos, la comprensión se desarrolla de forma más veloz que la producción, pero aprendemos a comprender. Las primeras palabras se basan en lo que percibimos, en nuestros sentidos, y tienen una base también motora, de movimiento, y también en todo lo referido a los padres del niño. A los 18 o 24 meses ya se mejora rápidamente el vocabulario y la comprensión. Se da prácticamente una explosión de vocabulario, los niños aprenden a una velocidad tremenda. En cuanto al desarrollo gramatical, al año y medio, entre el año y medio y 2 años, las frases de los niños están formadas normalmente por dos palabras. Es lo que se llama habla telegráfica. Por ejemplo, tengo sed, quiero pan. Y a los 2 años y medio, al igual que pasaba con el vocabulario, en este caso se da una explosión gramatical. Los niños empiezan ya a saber qué es la gramática, es decir, qué es, lógicamente, cómo usarla, cómo combinar las palabras en oraciones. Por eso se da algo que es muy simpático, que son los errores de hipercorrección. Por ejemplo, en italiano, o aprito en lugar de o aperto, o en español, se ha rompido en lugar de se ha roto. Eso es algo muy normal porque los niños están aplicando lo que ellos consideran que sería lógico, las reglas gramaticales que conocen, pero luego ya van aprendiendo que no todo es así, sino que hay excepciones. Entre los 2 o 3 años ya construyen frases un poquito más largas, de 3 palabras, y entre los 3 y 6 frases más complejas. Finalmente, en cuanto al desarrollo pragmático, los niños son capaces de toda una serie de estrategias de comunicación. Es decir, no solamente han desarrollado todos esos niveles primordiales, sino que también saben cómo deben conversar con los demás. Y ahora veremos a lo que me refiero. Vamos a ver un vídeo de 2 niños que están hablando entre ellos y realmente no están hablando de manera propiamente dicha, pero vamos a ver qué es lo que hacen, muy brevemente.
efectivamente se suele dar universalmente y da muestra de cómo ya a esta edad los niños son capaces de ya dominar una serie de herramientas que van a servirles para el resto de su vida. Así que podemos ver cómo realmente ya son una explosión casi de creatividad. Bueno, y como conclusión, pues la bibliografía, como conclusión quería decir que esta breve intervención ha tenido como objetivo primordial no solamente enseñar cuál es el desarrollo lingüístico en los hablantes desde su nacimiento, sino hacer hincapié en el papel primordial que tiene la voz en este desarrollo. Es decir, si a nuestro alrededor no escucháramos voces, sino interactuáramos con otros seres humanos, no sería capaz que se desarrollara nuestro lenguaje, pero además ese desarrollo no es un proceso aislado, sino que es algo mucho más complejo que interacciona con muchos más factores. Grazie mille y gracias a Claudio Russo por la traducción.